Bueno, sé que a algunos les debo la corrección del TP de Git, pero justamente ese apartado tiene un inconveniente que está pasando lo mismo que me pasaba en otra oportunidad, que cuando grabo la corrección se cae la página. Así que ya le ve el reclamo y nada, apenas esté resuelto me pongo al día con esas correcciones. Así que no se preocupen que ya lo vamos a corregir ese apartado. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla entonces para comenzar con la clase. Ya está grabando, ¿no? Sí. Vamos a sacar esto. Bueno, hoy vamos a comenzar con la clase número 23. Va a ser una revisión de más que actividades obligatorias, de una actividad obligatoria en particular, que no sé si en alguna oportunidad estaba armada de esta manera. No sé si este curso va a estar de esta manera o quizás no la van a tener, pero está bueno que la sepan y la tengan en conocimiento porque es un CRUD básico, ¿no? Es un CRUD básico que es lo que vamos a ver hoy. Bueno, básicamente la actividad que vamos a hacer hoy indica lo siguiente, el enunciado. Ingresa en el siguiente cuadro el código Java correspondiente para la creación de una página web que cumpla con los siguientes requisitos. Muestre por pantalla un formulario de acceso para usuario y clave, frontend, en HTML llamado user.html. Entonces hay que hacer la parte del frontend en la que básicamente vamos a tener un formulario de esta manera, con Bootstrap, ¿no? Sería lo ideal para hacerlo. En que vamos a tener un formulario, ¿no? De esta manera, en el que nos va a solicitar un usuario y clave, ¿no? Y un botón de ingreso y todo, una pantalla parecida a lo que tenemos acá. Bueno, lo que vamos a querer es que los datos ingresados por el usuario se envíen a un archivo login.jsp del lado del backend por el método post. ¿Qué es un archivo JSP? Un archivo JSP es un archivo de Java también, es un archivo de Java, pero del backend. Lo que va a hacer el archivo JSP nos va a conectar, es la parte en la que va a trabajar los datos del backend cuando nosotros ingresemos, digamos, nosotros en el frontend vamos a ingresar unos datos, esos datos se van a procesar en el backend a través de un archivo JSP, que es un archivo Java también, en que nos va a permitir mostrar esos datos en algún lado. En realidad, internamente, esos datos nunca se muestran, pero se trabajan a partir de un archivo JSP, es como se trabajan del lado del backend, y luego pueden ir derivados hacia una base de datos o a cualquier lado, pero nosotros lo que vamos a querer hacer con este ejercicio es que mostrar esos datos de cómo se trabajan en el backend, mostrarlos en una pantalla. Bueno, por el método POST, y este último muestra en pantalla los datos recibidos, ¿no? Entonces, básicamente queremos que ingrese un usuario y clave, esa información se procese y me muestre lo ingresado en una pantalla. Entonces, las pantallas deben ser como las siguientes. Frontend. Y en el backend que me muestre algo de esta manera. Bienvenido al sistema. Los datos que ingresaste o los datos ingresados son tu usuario y tu clave, ¿no? Es un poquito
mostrar qué es lo que almacenan los datos, cómo son almacenados en el backend cuando nosotros lo ingresamos, ¿no? Desde el frontend. Entonces, para esto vamos a necesitar 4 archivos para armar esta aplicación, esta aplicación web, que va a ser un CRUD básico, en el que todavía no vamos a usar base de datos porque vamos a mostrar el contenido, no lo vamos a enviar a una base de datos, sino que no lo va a validar una base de datos, sino que en este ejercicio directamente va a pasar por el backend y nos lo va a mostrar en una pantalla. Entonces, vamos a necesitar 4 archivos. Una clase usuario.java, tenemos una clase usuario.java con atributos usuario, con atributos y métodos. Esta clase usuario.java la vamos a utilizar para almacenar los constructores para el objeto del usuario que vamos a ingresar en el frontend. Vamos a necesitar un archivo, bueno, index.html, donde vamos a armar todo el frontend, donde va a estar el form para ingresar el usuario y clave. Vamos a necesitar un archivo servlet, que es un archivo del tipo Java, es un archivo Java, también un archivo servlet, que lo que va a hacer es recibir los datos del form y va a crear un objeto usuario con usuario y clave. O sea que el archivo servlet va a ser de intermediario entre el archivo index y el archivo JSP. El usuario servlet lo que va a hacer es administrar, digamos, no va a administrar la conexión, no va a generar, digamos, el objeto, va a crear el objeto que yo construya en esta, declare o instancie en la clase usuario Java. Con el archivo servlet lo que va a hacer, va a construir ese objeto y me va a enviar la información de ese objeto al archivo JSP para poderlo mostrar en una pantalla luego del ingreso. Ya vamos a ver cómo lo vamos a ver. Bueno, básicamente son esos 4 archivos que vamos a necesitar para hacer este programita. Ahora vamos a volver a repasar lo que significa cada uno. Pero bueno, en un principio les voy a mostrar cómo funciona y luego lo vamos a hacer desde cero. Bueno, vamos a comenzar a trabajar hoy con Java Web. Ya vamos a repasar cómo van a activar lo que es el Web Application. Para trabajar con Java Web, no para trabajar específicamente con Java Web, pero para poder realizar un CRUD, la máquina tiene que estar en un ambiente de servidor, ¿no? Entonces, para emular un servidor Apache, vamos a utilizar el SAMP. Vamos a utilizar el SAMP, que es un software que se descargan simplemente si lo buscan. Ahora lo voy a googlear para mostrarles más o menos. SAMP. Y lo descargan, ¿no? Es un emulador de servidor Apache en el que una vez que lo activamos vamos a estar en un entorno de servidor, ¿no? Para poder hacer un CRUD. Entonces, lo descargan, lo buscan con el nombre SAMP, lo descargan,
fácilmente, lo pueden encontrar fácilmente y es fácilmente descargable. Una vez que tienen instalado el SAMP, ejecutan el servidor, le dan Start en Apache. Y ahí ya van a estar en un entorno de servidor, ¿no? Le van a dar Start y ahí ya van a estar conectados. Bueno, entonces seguimos. Una vez que tenemos esta conexión, ahora vamos a ver cómo armamos el web desde cero, pero les quiero mostrar cómo funciona. Ah, otra cosa, esto lo estuvimos haciendo un poquito la clase pasada, lo estuvimos viendo, pero cómo van a activar el Java Web en NetBeans, porque ya no viene por defecto, tienen que instalar el plugin de Java Web. Lo que tienen que hacer es, vamos a volver a repasarlo, ir al menú Tools, Plugins, esto igual se lo voy a enviar. Y, bueno, en este caso, a mí no me va a aparecer, van a tener que seleccionar todo lo que son los plugins de Java Web. Simplemente buscan Java Web, todo lo que sea Java Web, y lo instalan. Lo seleccionan y lo instalan. Yo acá ya lo tengo instalado. Creo que estaba por acá el último. ¿Nos puedes enviar cuáles son? Estos son todos los que dicen Java Web. Ah. Todos los que dicen Java Web. Igualmente, más o menos, ustedes le van a aparecer todo lo que digan, lo que tengan que diga acá en categoría Java Web, lo instalan. Y con eso no van a tener problemas. Esos son, no van a tener drama, son algunos. Uno, dos, son. El más importante es este, el que dice Java E base. Ese es el más importante de Java Web. Lo seleccionan, lo instalan y ya van a tener instalado, incorporado el Java Web en su navegador. En su NetBeans, digo. Bueno, eso. Bueno, voy a ejecutar el proyecto para que vean cómo funciona y luego lo vamos a desarrollar. Bueno, una vez que se conectan con, la primera vez que ejecutan Java Web, quizás les tenga que instalar algunas políticas de seguridad, algunas librerías, lo va a instalar automáticamente a la hora de ejecutarlo. Bueno, entonces cuando ustedes ejecutan lo que es el Java Web, desde acá, ejecutan desde el botón Start, les va a abrir un navegador con el HTML que tengan cargado. Ahora, luego ya vamos a verlo el paso a paso, cómo cargan el HTML y demás. Entonces, simplemente tienen que tener un apartado de este estilo, le ingresan un usuario y clave, Leandro, no sé. Hola. Cuando le dan el botón enviar, va a procesar
la carga de datos y, bueno, le voy a decir que la contraseña que puse es débil, pero bueno, no importa. Y le va a mostrar los datos ingresados en el frontend, lo va a procesar en el backend y se lo va a mostrar también en una pantalla dentro del sistema, ¿no? Les va a decir bienvenidos al sistema, sus datos ingresados son tantos. Bueno, ahora vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Vamos a... Voy a borrarlo. Bueno, ahí lo borré y vamos a volver a crearlo. Para crear este proyecto, primero tienen que ir a File, New Project, seleccionan Java Web, Web Application y le van a dar un nombre, ¿no? No sé. Proyecto Web, puede ser. Le dan siguiente, el servidor le va a elegir qué tipo de servidor quieren usar. A mí, bueno, eligen el predeterminado. Acá veo que no me da otra opción, pero el más común para usar es el Glassfish Server. Quizás ustedes, dependiendo de la versión que tengan, les dé a elegir algún que otro servidor para utilizar. Eligen el Glassfish Server, es el que mejor funciona. Y simplemente le dan Next. Y en este caso, quizás les van a pedir seleccionar los frameworks para la web application. En este caso no vamos a utilizar ningún framework aparte. Ya con lo que viene instalado ya nos va a alcanzar con el Glassfish Server. Entonces, le damos en Finish. Y simplemente me va a crear mi proyecto web, ¿no? Mi proyecto web, en que vamos a tener una carpeta que se llama Web Pages, en la que vamos a tener una carpeta ya predeterminada que se llama WebInf, y vamos a tener nuestro index HTML, que básicamente es un archivo HTML como lo venimos manejando en el Visual Studio, pero ahora lo vamos a manejar desde el NetBeans para nuestros proyectos web. Simplemente es le va a venir la plantilla, ¿no? HTML, un head, un body, ¿no? Con un div. Es un archivo HTML como el que ya conocemos. Bueno, entonces vamos ahora a ir a crear los archivos que nos indica acá, ¿no? Para el proyecto web, que necesitamos 4 archivos. Uno que va a ser una clase usuario, .java, con atributos, con los atributos y métodos para el objeto usuario, ¿no? Los atributos y métodos para que pueda almacenar a través de este objeto, poder almacenar los datos ingresados en el frontend. Entonces, lo que vamos a hacer es subpackages. Vamos a crear un archivo Java class en subpackage. Voy a aceptar. Java class con el nombre usuario, ¿no? Tiene que tener el nombre usuario. Usuario.java, sí. Usuario.java. Lo creamos y vamos a tener
mi package, mi clase usuario, ¿no? Package, como recuerden como vimos en la clase pasada, package usuario, con la clase también usuario. Sí, lo repito. Sí, lo vuelvo a repetir. Bueno, entonces vamos a tener ese apartado, ¿no? Package usuario, vamos a tener la public class de... ¿por qué se cambió el nombre? Se cambió el nombre. Bueno, ahora voy a modificar el nombre. No sé por qué se cambió esto el nombre. Rename. En refactor, ¿verdad? Sí, pero si no ahora... Perfecto. Sí, raro que se cambió el nombre. No había pasado. Usuario. Rename. Usuario.java, ahí está. Public class, usuario. Ahora sí, tenemos una clase pública, usuario, en el que, vamos quizás por el tema del mouse o algo así, en el que vamos a declarar los atributos y métodos de mi usuario, ¿no? Entonces simplemente yo esto ya lo tengo cargado y vamos a borrarlo y vamos a cargar, ahora vamos a ir viendo qué va a ser esto. El nombre del paquete. Sí, el nombre del paquete lo vamos a modificar porque luego, al agregar los demás archivos, todos los archivos que queremos agregar, ya lo vamos a ver, tienen que tener un nombre de package unificado. Entonces a todos le voy a poner un mismo nombre de package. Entonces ven que yo le digo package model, digamos un nombre de package que yo quiera, automáticamente me lo va a corregir. Ahí, me va a pasar todo al package model, ¿no? Model usuario.java. Ahí está. Para que yo lo voy a tener unificado en los demás usuarios, en los demás archivos que use. Bueno, simplemente yo voy a tener una public class usuario en la que le voy a pasar los atributos de usuario. De momento voy a aceptar. Un minuto. Termino de aceptar. Ahí seguimos. Bueno, seguimos. Profe, perdón, no entendí esto del model y el usuario que habíamos creado antes, el package.
No, simplemente ¿Cómo? le cambié el nombre del package. Simplemente hice eso. Le cambié el Ajá. nombre del package para tener, ahora vamos a tener archivos en un nuevo package con un nombre que le pueden dar ustedes, ¿no? Simplemente le cambié el nombre del package, nada más. Para Ok. unificar, para tener otros archivos con el mismo nombre del package. Para poner todo en esto. Nada más le cambié el nombre del package, nada, solo simplemente eso. Para tener los archivos que voy a ir agregando con el mismo package, con el mismo nombre unificado del package. Ustedes podrían cambiarlo o no. Yo porque ya tenía este archivo armado con otro package, entonces simplemente le dije que me reemplace el nombre del package y listo. Bueno, Ok. entonces yo voy a tener mi clase usuario con los atributos, como vimos la clase pasada, no, la clase de Java, que vimos que teníamos que tener atributos. En este caso, yo los atributos que quiero para mi clase usuario van a ser el usuario y la clave. El usuario y la clave, ¿no? Que van a ser atributos privados de tipo string cada uno. Y luego, para armar mi objeto usuario, ¿no? Yo voy a crear los constructores. Fíjense que en esta clase no tengo un main, no necesito un main, porque los objetos luego, el objeto usuario, luego lo voy a crear con otro archivo, ya lo vamos a ver. Bueno, entonces en este caso defino los atributos de mi clase usuario, usuario y clave. Defino un método, digamos, un constructor usuario vacío. Defino un constructor que le paso el usuario y la clave. Y también, ¿qué más? Defino un constructor. No, esos dos, con eso me va a alcanzar. Voy a crear un constructor de usuario vacío, sin datos, para tener ahí por las dudas. Y voy a crear un constructor que le paso el usuario y la clave, ¿no? Ahí ya tengo dos tipos de objetos. El objeto que voy a utilizar en realidad va a ser este, porque yo del frontend voy a ingresar un usuario y clave. Eso, con lo que ingreso en el frontend, lo va a almacenar en este objeto y luego va a hacer la conexión con el backend a través de otro usuario que va a crear el objeto, a través del usuario servlet, va a crear el objeto y lo va a mostrar en un archivo JSP del lado del backend. Bueno, entonces por el momento creo el constructor del objeto que voy a utilizar y creo los métodos, ¿no? Los métodos también que podría llegar a utilizar, que van a ser los métodos para obtener el usuario, getUsuario, que me retorna al usuario, método setUsuario para setear el nombre de usuario, un nombre de usuario, método getClave, también lo mismo para la clave, para obtener la clave, y método setClave también para setear la clave. También voy a utilizar un método con el atributo override de sobreescritura que me va a devolver, me va a retornar un método toString que me va a retornar el usuario y la clave simplemente. El valor de usuario concatenado también con el valor de la clave. Eso. Bueno, esto por un lado en lo que es la clase usuario. Ahora decíamos que vamos a necesitar otro archivo, un archivo de inicio index.html, donde vamos a tener el formulario para ingresar el usuario y clave. Entonces, lo que vamos a necesitar ahora es un archivo index que lo vamos a tener acá ya que me viene creado cuando yo levanto el proyecto web, me viene creado este archivo index.html, en el que en este apartado vamos a tener todo nuestro frontend, ¿no? El formulario de ingreso. Borro y voy a pegar mi frontend. Index.
pego mi archivo index. Para que sea mejor, quizás voy a ocultar esto. Mientras tanto, ahí está. Después lo vuelvo a abrir para que vean el archivo index. Bueno, simplemente en mi archivo index voy a tener la parte del frontend, que yo voy a querer lograr voy a borrar, un formulario de este estilo, ¿no? Vamos a usar Bootstrap, por eso, digamos, desde acá también voy a tener que importar las librerías Bootstrap y demás. Entonces, vamos a usar Creo Bootstrap. que alguien quiere entrar. Sí, lo acabo de aceptar. A ver si esperen un minuto. Y quedó también por ahí que no lo acepté. Ahí, perfecto. Bueno, vamos a tener simplemente un archivo, bueno, ahí sí, estamos ingresando, un archivo HTML, ¿no? Con un head, un título de la página, ¿no? Un título login, y vamos a importar unas librerías Bootstrap, porque lo vamos a utilizar, de head lo vamos a utilizar con Bootstrap. No necesitamos tanta variedad de librerías, pero sí el style sheet de Bootstrap lo vamos a necesitar. Luego en nuestro body podríamos usar, esto ya lo tienen bastante asimilado, podríamos usar una clase container align self center, ¿no? Para la parte del formulario. Usamos todo lo que podríamos usar el formato de tarjetas para armar, vamos a ir viéndolo, digamos, podríamos usar formato de tarjeta y dentro el formulario de Bootstrap, pero esto básicamente podría ser una card, ¿no? Para que me quede este estilo. Bueno, plataforma cloud, bienvenido, ingresa los datos de acceso con un H1 y un H2. El cuerpo del card. Esto es importante, lo que le vamos a indicar acá, en el método en el que vamos a ingresar los datos del formulario. El método en el que vamos a ingresar los datos del formulario va a ser un método post, ¿no? Porque se va a enviar hacia una ubicación. Y el action es a dónde vamos a enviar esa información. Entonces, como les comenté, todavía no lo tenemos creado, pero esa información se va a enviar a un archivo usuario servlet, que es un archivo .java también, que lo vamos a utilizar para recibir los datos del post. Cuando recibimos estos datos de usuario y clave, va a crear digamos, se va a asociar como al ser un archivo Java, se va a asociar con la clase usuario y me va a crear un objeto usuario, para luego enviar ese objeto al archivo JSP y ahí mostrarme la información por pantalla que se procesa del backend. Bueno, entonces, simplemente con el action voy a enviarlo a este archivo que todavía no lo tengo creado, pero lo voy a crear. Bueno, y luego seguimos, ¿no? Con todos los inputs del formulario para el usuario clave. Y por último, un submit, un botón de submit simple, ¿no? Y bueno, y también le podríamos darle un footer, todo con Bootstrap. Por lo que ven, se armó con Bootstrap. Podrían utilizar alguna otra, digamos, podrían utilizar CSS y demás, pero bueno, en este caso se hizo con Bootstrap. Bueno, ahí tenemos nuestro index creado. Tenemos nuestro index, ya acá en la carpeta dentro de WebInf, que WebInf significa en un proyecto de Java Web todo lo que va a ser el formato HTML. Y ahora, lo que sigue luego del index, vamos a necesitar un archivo servlet, ¿no? Un archivo servlet, como dijimos, que le vamos a pasar la información del usuario y clave. Y vamos a tener que armar los métodos de conexión, ¿no? De conexión a través de archivos de servlet.
Bueno, entonces simplemente el archivo servlet es un archivo Java, lo vamos a tener en el mismo package acá de que tengo la clase Java. New y elijo mi archivo servlet. Más allá de que va a tener otras características, también va a ser parte de Java, ¿no? Este archivo es un derivado de Java. Entonces, new servlet y le vamos a decir que se llame como lo teníamos acá, ¿no? Es usuario servlet. Usuario servlet. Está bien, perfecto. Next. Añadimos esta información al web.xml. Finish. Y fíjense que me va a crear el usuario servlet. Por eso lo unifiqué todo en un mismo package. Quería que me los cree acá. Mismo nombre de package. Y como ven, ya me va a importar automáticamente las librerías que necesita el servlet para realizar la conexión con el backend. Entonces, son todas librerías de HTTP Server Response, de JavaX.servlet. Les voy a importar todo lo necesario. Entonces, me va a crear una public class, usuario servlet, que se va a estar heredando todos los atributos y métodos de HTTP Servlet, que es una clase propia de Java, que va a tener los atributos y métodos necesarios para realizar una conexión con el backend. Bueno, entonces, seguimos, ya voy a tener la estructura armada. Voy a tener, digamos, dentro de el request, lo único que voy a tener que hacer acá es cambiar los datos, siempre la plantilla va a ser la misma. Nosotros, dependiendo de lo que queramos realizar, tenemos que cambiar los datos internos. Entonces, todo código, ven acá, todo código va conectado acá, digamos, va escrito todo output de tu página, van a tener que utilizarlo en este apartado. Yo en este caso, en este apartado no quiero mostrar nada por pantalla, sino quiero hacer la conexión con... Voy a borrar eso. Y acá voy a pegar mi conexión, voy a hacer los métodos de conexión para pasar los parámetros de usuario y clave y enviarlos al archivo JSP. Entonces, de esa manera, yo tengo exactamente acá, lo que hay que hacer es setear los parámetros para que me transforme los parámetros. Primero, lo que vamos a hacer es, ahí les voy a... Vamos a setear los parámetros de usuario y clave, ¿no? Primero. Entonces, fíjense en que esto ya va a venir predeterminado, este apartado. Y yo voy a tener que empezar a trabajar luego de el try. Este try que ya toda esta estructura va a venir predeterminada. Y luego, cuando en el apartado donde dice todo tu código, escribe o codifícalo aquí a partir de este lugar. Ahí empiezo a armar lo que yo quiero que mi archivo haga, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a usar el atributo que tengo en la clase Java. Digamos, iba a decir, digamos, en este caso yo voy a poder usar los atributos y métodos que yo creé en la clase Java porque está dentro del mismo package y es del mismo tipo de archivo, ¿no? Entonces yo acá podría utilizar en mi archivo servlet, podría llamar al string usuario y con ese atributo yo le voy a decir que me obtenga los parámetros de usuario. Luego también con el atributo clave y le voy a decir que me obtenga los parámetros de la clave. Luego, con el constructor que yo instancié en la clase usuario, lo voy a llamar
voy a llamar el objeto, voy a crear el objeto en este apartado en el servlet de la clase usuario, ¿no? Clase usuario, uso, new usuario, voy a crear ese objeto que yo instancié en la clase usuario, lo voy a crear acá en el archivo servlet. Y simplemente le voy a decir que, digamos, lo que voy a usar es, digamos, lo que estoy diciendo es, obteneme, el proceso es el siguiente. Voy a ingresar del frontend el usuario clave. Esa información va a ir al servlet porque el formulario, yo le dije que la información del index le iba a enviar, vuelvo al index un minuto, le iba a enviar a través de un método post con el action al servlet, entonces toda la información que yo envíe acá me la va a llevar a este archivo. En este archivo va a estar sincronizado con la clase usuario, en el que voy a tener los constructores, voy a tener los atributos, constructores y métodos para crear mi objeto usuario. Se llama usuario, pero sería objeto usuario y clave, ¿no? Entonces va a procesar en este archivo esa información, voy a setear esa información, la voy a obtener esa información, y le va a decir que a través de una sesión HTTP me envíe esa información al archivo user.jsp a través de este método sendRedirect. Esto generalmente siempre va a ser lo mismo, ustedes van a tener que modificarlo dependiendo de lo que quieran implementar. Pero, bueno, vamos a enviar esa información del servlet, la vamos a enviar a un archivo user.jsp que simplemente, entonces, para hacer un resumen, el archivo servlet va a recibir, ¿no?, los datos del form y va a crear un objeto con el usuario y clave. Esos datos de usuario y clave los va a enviar a un archivo user.jsp, que es un archivo de tipo Java, también, de tipo Java, que va a tener va a tener un diseño, ¿no? Este archivo user.jsp es la parte del backend del HTML, y lo vamos a utilizar para mostrar los datos recibidos del frontend, para mostrarlos por pantalla. Entonces, simplemente, ahora lo que faltaría es crear un usuario user, ¿no? User.jsp, como indica en ese apartado, que no va a Ahí tener... estás creando una variable de sesión, ¿verdad? ¿En dónde? Session. Claro, es una... Sí, vendría a ser una variable... Que queda en la memoria del servidor. Sí, exactamente. Es una instancia a una variable para luego mostrar ese dato, para mostrar un dato del lado del backend, ¿no? Simplemente eso. El proceso, como les indiqué, es de la parte del frontend, a través del archivo index.html, muestra la información que se envía a un archivo servlet, que lo que va a hacer el archivo servlet va a ser un intermediario entre el index, que va a ser el index.html, va a ser mi frontend, y el user.jsp va a ser mi backend, digamos, va a ser la parte de el backend con el que va a traer la información que yo quiero mostrar en pantalla del backend. Entonces el servlet va a ser un intermediario que me va a crear un objeto con todos estos atributos, con la variable de sesión, está muy bien como lo indicaste, la variable de sesión y los atributos y métodos creados en la clase usuario, y me va a enviar toda esa información, me va a hacer la conexión hacia el archivo user.jsp, que es un archivo, va a ser un archivo de tipo web, pero que va a procesar, todos los archivos JSP procesan toda la información del backend del lado de web de un HTML. Entonces, en este caso, siempre, generalmente en una plataforma web, podrían encontrar casos que el JSP lo muestren en pantalla, hay casos que se muestran, pero en la mayoría de los casos el JSP procesa la información HTML del lado del backend
y generalmente lo envía a una base de datos o hace alguna acción, pero no se muestra en pantalla. Podría ser que se muestre o no. En este caso, nosotros lo vamos a mostrar en pantalla para ver qué estamos almacenando, cómo es que almacena la información que le enviamos del frontend a través de un archivo JSP del backend. Bueno, entonces, como les indiqué, que el archivo JSP es un archivo web, pero que procesa información del backend de un HTML. Vamos a crearlo en este apartado, ¿no? Entonces, en Web Pages vamos a hacer clic derecho. En Web Pages, sí, vamos a hacer clic derecho, New JSP. Y a este archivo lo vamos a llamar user. Y me va a crear un archivo con formato JSP que simplemente es un archivo de tipo web, de tipo HTML, pero con procesamiento del backend, ¿no? Entonces, simplemente para comentar algo en un archivo JSP, ven que me lo crea también en la estructura web. Para comentar algo en un archivo JSP, lo hacen con este... ¿En dónde habías hecho clic para que se cree? Dentro del Web Pages, clic derecho New, JSP. Ah. Bueno, entonces, de esa manera, yo voy a tener mi archivo JSP que simplemente también, si yo quiero mostrar la información que recibo del frontend, voy a tener que también le puedo dar algún diseño, ¿no? Como es del tipo HTML, es del tipo HTML, pero que se procesa simplemente del lado del backend, la información. Yo también voy a darle un estilo, también voy a utilizar Bootstrap para darle un estilo de esta manera. Para darle un estilo de esta manera y que me muestre los datos que procesa del frontend, que me lo muestre con algún estilo en particular que podría ser este, ¿no? Entonces, también vamos a crear esos estilos. Creo que los tengo creado, pero les muestro cómo. Simplemente creamos esos estilos de esta manera. Bueno, decimos que primero, esto es importante, por eso mantuve con el mismo nombre el package del lado de los archivos Java, porque le voy a decir que vamos a importar todos las librerías y todos los atributos, librerías y métodos de lo que es el package model, ¿no? Porque tienen que estar conectados, ¿no? De alguna manera. Entonces, lo vamos a conectar de esta manera. Le vamos a decir import model.usuario. Me va a importar del package model toda la clase usuario. Eso por un lado. Y luego vamos al HTML. HTML es un HTML normal, ¿no? Que le vamos a indicar, también vamos a importar las librerías Bootstrap porque queremos que tenga un estilo en particular cuando se muestre la información. Y en nuestro body también lo mismo, ¿no? Container. Usamos tipo tarjeta de texto centrado, ¿no? Tus datos ingresados son, y acá, ahora, todo lo que son la información que yo voy a recibir del archivo servlet, lo voy a codificar, esto es lo único diferente, ¿no? Que tienen que tener en cuenta que en este apartado, a través de pancita y signo de porcentaje abierto, y luego para cerrarlo de esta manera, yo a través de estos caracteres le voy a decir que voy a estar recibiendo los datos del archivo servlet. Por eso es que le tengo que indicar esta importación de la clase usuario, ¿no? Porque es la que se encuentra en el archivo servlet. Entonces,
lo que voy a hacer es simplemente utilizar la clase usuario que acabo de importar con la variable de sesión también que yo creé en el archivo servlet. Voy a obtener el atributo user, ¿no? El atributo user, que es el que yo definí acá con la variable sesión, ¿no? Que simplemente, como bien indicaba el compañero, esta variable lo que me va a hacer es mantener la información en el servidor del lado me va a mantener la información que yo envíe del frontend en la parte del backend, y luego la voy a enviar al archivo JSP para ser mostrada, ¿no? Nuevamente en el frontend. Entonces voy a indicarle, bueno, voy a obtener ese atributo user y luego voy a mostrar por pantalla lo que yo quiera mostrar, ¿no? En este caso, fíjense que no es system.out, sino que es out.print, porque es el JSP tiene una variación en código. Out.print, y yo quiero mostrar usuario, que es el que voy a mostrar, el usuario que voy a obtener con el método de la clase usuario, getUsuario. Este es el método que nosotros definimos en la clase usuario. Es el método getUsuario. Y luego simplemente voy a dejar espacio, outprint con 2 BRs, y voy a utilizar también el método que yo definí en la clase usuario, getClave, ¿no? Entonces, de esta manera, con el usu.getUsuario y usu.getClave, que usu es la variable que yo generé en el servlet, ¿no? Esta, para almacenar los datos del usuario. Simplemente mostrando los datos de ese objeto, no la variable, el uso es el objeto, ¿no? El uso es el objeto que yo creé acá. Acá. Uso es el nombre del objeto, ¿no? Que yo creé. Entonces yo creé un objeto en el lado del servlet que lo pude crear a raíz del constructor que armé con la clase Java. Y le pasé esos valores a través de una variable sesión, a través de un método setAttribute, y lo envié al user.jsp. Entonces, desde el user.jsp, yo utilizo, primero, importo la clase usuario para poder conectar poder usar los objetos de la clase usuario y los métodos, ¿no? Los métodos y los atributos de la clase usuario. Y muestro simplemente esos datos. Digo que voy a utilizar el objeto, ¿no? De la clase usuario, y muestro el método de ese objeto getUsuario y el método de ese objeto getClave, ¿no? Y simplemente lo muestro en pantalla. Eso. Simplemente eso. Guardamos. Y ya tengo mi CRUD. Ya estaba guardado. Y de esta manera ya tengo mi CRUD armado, ¿no? De esta manera tengo mi CRUD armado, un CRUD básico armado, en el que el objetivo de este CRUD es ingresar en una plataforma, ingresar un usuario clave, que esa información vaya al lado del backend, se procese y la pueda mostrar en pantalla dentro de mi sistema. Entonces vamos a ejecutarlo para probarlo nuevamente. Bienvenido al sistema, me ejecuta el index.html. Ingresamos, no sé, repito, ingresamos otro nombre. Repito, 3. Procesa la información y me devuelve esa información procesada, ¿no? Si repetimos el proceso, envío del index, envía la información al servlet.java, en el que va a crear el objeto que yo definí en la clase usuario, va a crear el objeto junto con sus atributos y métodos, y lo va a enviar al archivo user.jsp, que es de tipo de backend de HTML, y simplemente ese archivo user.jsp lo voy a mostrar en pantalla, ¿no? Dentro de mi sistema con los datos ingresados. Eso es simplemente. No sé si quedó alguna duda, algo que quieran repasar.
Yo les voy a estar enviando estos archivos, ¿no? Para que lo puedan probar y ir viendo cómo se crea paso a paso. Y nada, la idea es que lo hagan, ¿no? Ustedes y lo prueben su funcionamiento. Esto si lo profe, subimos al FTP. Ah, perdón. Ah, perdona. Si esto Dale, se lo dale. subimos al FTP, esto no funciona, ¿verdad? Sí, funciona. Tienen que subir toda esta carpeta. Proyecto web, toda esta carpeta la suben. La suben y debería funcionar. Sí, sí. Ah, bueno. Sí, debería funcionar porque tenés la conexión acá, digamos. Tenés digamos, los archivos JSP y el server ya incorporados en esta carpeta. Así que en realidad es eso como se hace, ¿no? Se arma de esta manera y luego, una vez que está la plataforma hecha, se sube al repositorio, suben la carpeta al repositorio y ahí debería funcionar. No sé si tienen alguna duda sobre cómo lo armamos. Sí, te quería preguntar, ¿para ejecutarlo tenés que estar parado en algún lugar en particular o solamente en el proyecto? No, en el proyecto. Dentro del proyecto. Ok. Y en la carpeta esta que mostraste recién, lo que tenés ahí adentro se va creando todo solo a medida que vas creando el proyecto. Sí, se va creando todo solo, exactamente. Vamos a tener la parte web, que es con el index y el user.jsp. Y luego vamos a tener la parte del source con los archivos Java. Ah, ok, gracias. En model, ¿no? Acá en model. Usuario y usuario.sal. Esto lo podría eliminar porque no me está sirviendo. Eso, pruébenlo. Pruébenlo que... Nada, la idea es que lo prueben, lo vayan repasando el paso a paso, ¿no? Como de la parte del frontend enviamos a través del método post al servlet. El servlet va a estar de esta manera, ¿no? Va a importar, a esto no sé si se lo mostré, pero va a importar lo que son la clase usuario para poder usar los objetos para poder crear el objeto con sus atributos y métodos de la clase usuario. Igualmente va a estar en el mismo package, creo que acá me lo dice. Remove import from same package. No haría falta tampoco importar esto, porque estamos dentro del mismo package, entonces ya hereda todos esos métodos y atributos. Archivo servlet, seteamos, digamos, creamos el objeto, bueno, obtenemos los parámetros de usuario clave enviados desde el frontend, creamos el objeto uso para luego enviarlo a una variable de sesión y pasarlo, ¿no? Ese objeto uso, pasar esa información al user.jsp. El user.jsp va a procesar toda la clase usuario y vamos a poder mostrar ese objeto, el objeto uso, con el método que tengamos en la clase usuario, ¿no? En este caso el método que queremos aplicar es el getUsuario para que me muestre el usuario y el getClave para que me muestre la clave. Es eso. No sé si quedó alguna otra duda. Tengo una Y duda, pero es con un ejercicio que está en la parte de backend. No sé si querés te lo hago después cuando terminemos. Sí, ¿qué me decías? Que hay un ejercicio de la parte de backend que está como Ah, esos vale, lo ejercicios que faltaban hacer, sí, lo chequeamos. que te pedía ingresar, hacer un código como ingresar usuario, te pedía, no sé, el hobby, el teléfono, una cosa así. Y no, y después te decía frontend, no sé, bienvenido el nombre y no sé qué más. No sé si eso
se hace solo por la consola? ¿Tipo el front también o hay que hacer algo de lo que vimos ahora? Bueno, no me quedó muy claro el ejercicio. Dale, déjame que accedo y lo chequeamos. Un momentito, ahí accedo y lo verificamos. Bueno, entonces vamos al lado del backend. Creo que ejercicio complementario está al principio, me parece. A ver, busquémoslo. Ujú. Bueno, a ver. Tomando un poquito acá. Bueno, acá estoy. Vamos a chequearlo. Unidad 1. Creo que está en presentación. Dice, ¿Actividad obligatoria? No. sí, creo que sí. A Está. ver. Bueno, a ver. Quiero un programa con el cual se pida. Ah, esto lo vimos la clase pasada. En este caso, por eso yo les traje esta actividad. Con este caso no concuerda. Por eso es que quise ver que hagamos esta actividad por las dudas, pero en este caso, por lo que dice el enunciado, no concuerda con la imagen esta que se ve acá atrás. Acá. Lo que dice acá el enunciado es lo siguiente. Crear un programa en Java en el cual se pide al usuario ingresar su nombre, apellido, edad, hobby, editor de código preferido, sistema operativo que utiliza, y luego deberá mostrarse por consola los datos ingresados. El programa debe ser subido a un repositorio GitHub y pegar el link del ejercicio resuelto, ¿no? Lo que está pidiendo acá es hacer un programita Java, no Java Web, un programita Java, como es lo que vimos la primera clase de programación orientada a objetos, que pida el ingreso, podrían hacer un ingreso por teclado de estas variables,
y mostrar simplemente los datos por consola, por pantalla. Digamos, no por pantalla, sino por consola, sí. Mostrarlo por consola significa mostrarlos acá en la consola en el PIN. Sí, 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 eso sí, nada, sí me mareaba. Lo único que acá metieron, dice acá la parte de backend, esta pantalla, que esto no corresponde a lo que se está pidiendo en el enunciado. Corresponde a este ejercicio que vimos hoy, esta pantalla. Corresponde a este ejercicio, ¿no? A este ejercicio. Ahí hubo una confusión. No sé si este ejercicio se los van a pedir más adelante. Cuando vean, no sé si ya, cuando vean seguramente se los van a pedir o algo parecido a lo que hicimos hoy, se los van a pedir cuando tengan la teoría en aula virtual de JCP y Servlet. No sé si eso no lo tienen, ¿no? ¿Aún? ¿O sí? Eso no lo tienen aún en el aula virtual, por lo que veo. No. La teoría de JCP y Servlet. Sí, entonces, cuando vean esa teoría, seguramente le van a pedir hacer un CRUD básico como el que hicimos hoy. Pero por el momento, lo que se pide acá es hacer un ejercicio en Java, no Java Web, Java puro, y nada, que ingrese valores por teclado, estos valores, podrían ser por teclados o no, acá no lo especifica, pero háganlo por teclado, y que muestre esos datos por consola, simplemente eso. Gracias. Bueno, Profe, lo del SAMP lo tenemos que tener activo solo para Java Web, ¿no? solo para Java Web, exactamente. Okay. En realidad es cuando usan archivos JCP y server más que nada para conectarse del lado del backend. Pero sí, se usa con Java Web porque en Java puro no hacemos esa conexión, digamos. No trabajamos con ambiente web en Java puro. Por eso es que no necesitamos el SAM. Ok, gracias. Voy a frenar. Bueno, voy a dejar de grabar.